Cinefrecuencia. Esto es Cinefrecuencia, un espacio para hablar sobre películas, series, los mejores estrenos y todo lo relacionado con el séptimo arte. Cinefrecuencia, con Joaquín Reyes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinefrecuencia, bienvenidos al día de hoy, 19 de agosto de 2024. Estamos, como siempre, transmitiendo en vivo desde la cabina de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y bueno, estoy muy feliz, muy emocionado del programa de hoy. El tema del día de hoy es el de la saga Alien. Esta saga que es una saga de las más populares dentro del género de la ciencia ficción, la acción y un poco también el terror. Y que lleva ya más de 40 años desde que se estrenó su primer película. Y que ha dejado un legado de más de 7 películas y que bueno, estaremos repasando el día de hoy. Y pues si me permiten vamos a comenzar, vamos a estar hablando un poquito sobre cada una de estas películas, también los spin-offs, las precuelas, un poquito de cómo fue el proceso, de cómo se realizaron, también algunos problemas que tuvieron, ya que muchas de estas películas contaron con algunos rodajes muy, muy, muy complicados, con bastantes problemas que surgieron en el camino, pero estaremos repasando todo esto. Y si me permiten, comenzamos con Alien, el octavo pasajero. Y pues bueno, fue esta la película donde todo comenzó. La primera película de esta gran saga dirigida por Ridley Scott. Y comienza con una persona, y esta persona es el escritor de Alien, el octavo pasajero, Dan O'Bannon. Dan O'Bannon estudiaba cinematografía en la Universidad del Sur de California y es ahí donde él conoce a John Carpenter y a Rob Cobb, quienes produjeron el filme de ciencia ficción, de comedia también, Dark Star en 1974. Años más tarde, Dan O'Bannon comenzó a escribir una historia muy parecida con la trama de Dark Star, pero que tenía más elementos del cine de terror y que no se enfocaba tanto en la comedia. Esta película más o menos también contaba la historia de un grupo de astronautas que estaban en una nave espacial en la que de repente se encontraban con un alienígena y pues también tenían como que sobrevivir a este alienígena, pero obviamente estaba más enfocada a la comedia. Eh, Después de tener esta idea de querer escribir una película más enfocada al terror, conoce a Ronald Shusett, quien escribía el libreto de Total Recall, que después se estrenó en 1990. Y cuando vio la película de Dark Star, quedó impresionado con la trama y se puso en contacto con él, y ambos accedieron a colaborar para hacer en respectivos guiones. Coincidieron en que la película de Dan O'Bannon habría de ser la menos costosa, y así que se fueron hacia esa película por la cual la iban a producir. Fue entonces cuando O'Bannon ya tenía un borrador de 19 páginas titulado Memory, que describía como un grupo de astronautas despierta de un sueño inducido y se entera de que en el trayecto su nave ha sido interrumpido por una señal proveniente de un planetoide desconocido. Pese a que Dan O'Bannon ya más o menos tenía en mente a la criatura, todavía no tenía definida su apariencia. Lo que sí ya tenía es más o menos la idea del guión, que si ya vieron la primera película de Alien, es prácticamente la premisa de esta historia. O'Bannon tuvo que poner un poquito en pausa este proyecto, ya que recibió una invitación de Alejandro Jodorowsky para participar en la adaptación que él estaba preparando en los años 70 de Dune. Esta adaptación de Dune nunca se llegó a concretar del todo, sí entró en fases de preproducción, pero nunca se concretó. Y bueno, durante este proceso, Dan O'Bannon se tuvo que trasladar a París, donde permaneció 6 meses, aunque después de la cancelación del proyecto, regresó a Estados Unidos. Otra cosa que pasó durante la preproducción de esa película de Dune es que conoció al artista H.R. Giger, quien era un artista que hacía pinturas más que nada basada también, por ejemplo, en obras como lo que son lo de H.P. Lovecraft, y ese estilo de pinturas un poco más bizarra, más extraña,
inclinado un poco hacia el terror y a criaturas, como ya había mencionado, basadas en la obra de Lovecraft. Precisamente Dan O'Bannon se quedó muy influenciado con su obra Necronom 4, basada en una obra de Lovecraft, que le sirvió como idea principal para el diseño del alien. Ahorita fue la pura imagen, pero siempre lo tuvo en mente para desarrollarla después, y en el proceso ya de la producción de la película se vio como esta criatura ya tomó vida. Originalmente el guión llevaba por título Star Beast, que después fue cambiado a Alien, y aunque el guión todavía estaba inconcluso, Dan O'Bannon y Shosett enviaron varias copias del guión a varios estudios de cine con la esperanza de que alguno de ellos lo comprara. Algo que hacían ellos para poder vender su guión y que los estudios lo quisieran aceptar es que la vendían como si fuera una versión de Tiburón, pero en el espacio. Y si se ponen a pensar, sí, sí tiene mucho sentido. Es esta criatura que se encuentra en un espacio muy específico cazando personas. Finalmente lograron cerrar un trato con los productores Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll, quienes estaban a cargo de un estudio llamado Brandywine Studios y quienes a su vez trabajaban muy de cerca con 20th Century Fox. Tan pronto como firmaron el contrato con Brandywine, Hill y Giller empezaron a hacer diferentes modificaciones al guión, a lo que Dan O'Bannon y Shosett se mostraron muy inconformes con esta intervención, especialmente ya que ellos consideraban que tanto Hill como Giller carecían de experiencia en la ciencia ficción y que los cambios que ellos estaban aportando al guión no iban del todo con su visión que tenían con la historia en un inicio. Uno de estos cambios aportados por ellos fue la adición del androide Ash, el androide que está interpretado por el actor Ian Holm, que después los androides formaron una parte muy esencial dentro de la franquicia de Alien. Fue una de esas adiciones de las cuales O'Bannon y Shosett no estaban de acuerdo y la consideraban innecesaria. Al principio, la postura de 20th Century Fox al respecto del financiamiento de Alien era de recelo, ya que creían que era un riesgo financiero invertir en una película de ciencia ficción. Durante esta época, a finales de los 60, inicios de los 70, la ciencia ficción se iba enfocada más que nada al cine de serie B, que son estas películas de muy bajo presupuesto, un poco absurdas, que no se toman tanto en serio, pero que eran más que nada como para rellenar las carteleras de cine y más que nada como una especie de cine nada artístico, cuyo único fin era entretener y de muy bajo presupuesto. Esta percepción que se tenía del cine de ciencia ficción cambió tras el éxito de Star Wars en 1977. Fue después del éxito de Star Wars que finalmente Fox aprobó un presupuesto de 4.2 millones de dólares para Alien. Dan O'Bannon quería dirigir la película, pero Fox decidió que era mejor opción que Hill la dirigiera, aunque este rechazó la oferta. Después de esto tuvieron en mente varios directores que pudieran llevar la estafeta de esta película, pero entre todos ellos destacaba un joven Ridley Scott que venía de debutar en la dirección con Los Duelistas en 1977. Los productores le propusieron la dirección de Alien y este accedió sin dudarlo. Scott creó guiones gráficos que no solamente persuadieron a Fox sobre el potencial de la película, sino que llevó a los estudios a incrementar el presupuesto para que la película ahora pasara a uno de 8.4 millones de dólares. Después de todo esto comenzó el proceso de casting y se encontraron con Sigourney Weaver, una actriz que en ese entonces hacía principalmente teatro y que no era conocida. Eh, en el mundo del cine, en el mundo del teatro sí tenía un nombre, pero en el cine no era reconocida, prácticamente era una cara nueva. Sigourney Weaver no estaba maravillada con el guión y no estaba tan segura de
de participar en la película, pero finalmente accedió pensando en que sería una muy buena oportunidad para catapultar su carrera en el cine. Y vaya que sí fue una muy buena decisión, ya que después de esto, Sigourney Weaver se convirtió en una estrella de Hollywood. El resto del elenco fue conformado por Tom Skerritt, Veronica Cartwright, John Hurt, Ian Holm, Harry Dean Stanton y Japet Kotto. El rodaje de Alien, el octavo pasajero, comenzó y se grabó en 14 semanas. Y una vez ya con el diseño del alien, se contrató al actor nigeriano Bolaji Badejo para que este fuera quien interpretara al alien debajo del traje que se había hecho para la película debido a su gran altura de 2.8 metros. Los efectos visuales de la película fueron hechos en su mayoría con maquetas con maquetas a gran escala para que pudieran simular la nave Nostromo o todas las escenas del planeta al que llegan temprano en la película y donde se encuentran por primera vez con el facehugger y los huevos de Alien. Durante la producción de la película se desató una pelea por el crédito del escritor entre Dan O'Bannon y los productores Hill y Gilbert, ya que había comentado antes que ellos dos habían hecho varias modificaciones al guión y después de varias, ellos argumentaban que habían prácticamente reescrito la película en su totalidad. Pero O'Bannon argumentaba que lo único que habían reescrito eran los nombres de los personajes y detalles muy específicos, pero que en ningún momento se acercaban a haber reescrito toda la película. Después de esto, el problema se resolvió y quedaron en el acuerdo en que se le iba a dar el título de escritor y creador de la historia a Dan O'Bannon, y fue así que quedó como escritor único de la película. Finalmente la película se estrenó en 1979 y recaudó más de 100 millones de dólares a nivel mundial, habiendo costado tan solo 11 millones de dólares. Se elevó todavía un poquito más el presupuesto de los 8.4 millones de dólares, pero prácticamente generó ganancias casi del 10 veces más de lo que había costado. La película también fue nominada a premios Oscars y ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Después de esto y del éxito era prácticamente un hecho que se iba a hacer una secuela, aunque tardó un poco en llegar. Después del rendimiento de la primera película se empezó ya a jugar con la idea de la segunda parte, aunque Dan O'Bannon no regresaría como escritor, ya que quedó muy inconforme con todos los problemas que habían surgido durante la producción de la primera película, y además quedó inconforme con el resultado final y con las modificaciones que habían realizado Hill y Gilbert a su guión, y pues no quiso formar parte de la secuela. Quien sí estaba muy interesado y que fue muy fanático de la primera película fue un director que en ese entonces apenas estaba haciendo de un nombre, y estoy hablando de James Cameron, quien comenzó a escribir un guión para presentarlo a 20th Century Fox, pero todavía estaban un poco indecisos y no estaban del todo convencidos en Fox. Alguien quien también comentó que nunca se acercaron a él para realizar la secuela fue Ridley Scott. Y después de esto sí quedó un poco molesto, pero ya continuaremos con eso en la tercera película de Alien. En cambio, en 1983, durante la producción de Terminator, James Cameron llegó ya con un pequeño borrador de un guión para proponérselo a Fox, y Fox todavía como que con dudas le dijo, espéranos tantito. Después de esto entró en producción la película de Terminator y se tuvo que posponer el rodaje 9 meses debido a problemas de agenda con el actor principal Arnold Schwarzenegger, y fue en este periodo de 9 meses que James Cameron que aprovechó para escribir un guión ya muchísimo más detallado. Después de esto, James Cameron volvió nuevamente con los productores y les presentó este guión. Y finalmente ellos le dijeron que si Terminator tenía éxito, él podía dirigir la secuela.
Después del éxito de esta película, James Cameron se reunió una vez más con los directivos del estudio y en una junta que discutían sobre la secuela, Cameron escribió en una pizarra la palabra Alien, a la cual le agregó una S, dos rayas en medio de la S simulando un símbolo de dólar, y así fue como nació el título Aliens. Y pues Cameron fue contratado prácticamente de inmediato. Para esta secuela ya no se buscaba volver al estilo de horror de la primera parte, ya que los productores pensaban que al ya conocer la criatura no se podría replicar este sentimiento de suspenso o de horror que se logró con la primera parte, por lo que decidieron que esta secuela se iría hacia un tono más inclinado al de la acción. James Cameron y el estudio querían que Sigourney Weaver regresara, aunque ella ya tenía un nuevo estatus de actriz de Hollywood y exigía un pago de acuerdo a eso. Fueron largas las negociaciones e incluso se llegó a considerar eliminarla de la película. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que se le pagaría $1,000,000 más un porcentaje de las ganancias. El elenco fue completado por Lance Henricks, Bill Paxton y Michael Biehn, con quien James Cameron ya había trabajado previamente. Para tratar de mostrar mayor realismo en las actuaciones, el elenco se sometió a un entrenamiento militar de 3 semanas antes de comenzar el rodaje, y Aliens comenzó a grabarse en septiembre de 1985. El rodaje tuvo sus problemas, y es una de las películas de Aliens que más caóticos ha sido al momento de rodarla. Cameron tuvo diferencias con los técnicos debido a las altas exigencias del director y el poco tiempo de descanso que les daba. Además de que muchos de ellos no llegaban a tomarlo en serio, ya que a pesar de haber ya dirigido Terminator, James Cameron todavía era un director un poco relativamente nuevo y venían de tener un trato muy diferente con Ridley Scott, quien era un poco más relajado en todas estas cuestiones. Cameron, debido a esto, despidió a algunos y el resto del equipo detuvo sus labores a modo de protesta. Después de hablar con ellos y llegar a un mutuo acuerdo, ambas partes continuaron su tarea y el rodaje siguió sin problemas. Aliens aumentó la ambición en comparación a su primera parte, expandiendo muchísimo más la mitología de la película, ya que es aquí cuando se presentan a los aliens como xenomorfos por primera vez y se introducen nuevos tipos de estos, uno de ellos siendo la reina alien, quien significó un reto significativo para el equipo creativo, técnicos y de efectos visuales. Finalmente, Alien se estrenó en 1986 y recaudó más de $130 millones, contando con un presupuesto de 18. Fue un poco mayor ya al de la primera parte, aunque todavía fue un presupuesto moderado, pero las ganancias fueron más de las esperadas. Esta película fue nominada a 7 premios Oscars, entre ellos una nominación a Sigourney Weaver como mejor actriz de reparto, que no terminó ganando, pero sí se llevó 2 estatuillas, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales. Aliens fue un éxito rotundo y no pasó mucho para que 20th Century Fox confirmara una tercera parte. Para esta tercera parte, James Cameron tampoco fue tomado en cuenta. En cambio, el estudio se puso en contacto nuevamente con Ridley Scott, quien se mostraba interesado en participar y quien también había quedado un poco disconforme con todo lo que habían hecho en la secuela Aliens y con que tampoco se lo hubiera tomado en cuenta para esta segunda parte. Ridley Scott y el estudio comenzaron a barajear varias ideas para Alien 3 y entre una de ellas se encontraba la idea de contar la historia de los xenomorfos, la historia del planeta de donde ellos provenían y un poco sobre sus orígenes. Estas conversaciones no avanzaron mucho y Ridley Scott decidió abandonar el proyecto, ya que tenía otros proyectos, otras películas y ya estaba comprometido con estas películas. Fueron 3 años los que el estudio se pasó buscando nuevas ideas, pero ninguna de ellas las convencía y todas eran rechazadas. En 1990 se contrató al director Vincent Ward, quien escribió un guión que se ambientaba en un satélite, el cual estaba habitado solamente por monjes. El proyecto entró en etapa de preproducción, pero los productores aún tenían sus dudas y pidieron a Ward cambiar detalles
a lo que el director los ignoró y por esto fue despedido. Ya se habían gastado 7 millones de dólares en la preproducción de la película y no tenían director, así que 20th Century Fox buscó a uno urgentemente y fue así que dieron con David Fincher, director de películas como Seven, Red Social, El Club de la Pelea, entre otras. Solo que en esta ocasión, obviamente David Fincher aún no había hecho ninguna película. Esta fue su película de debut y era únicamente conocido porque hacía algunos comerciales pero nada, en el cine no tenía experiencia alguna. Eh, Fincher dio varias ideas para la película, entre ellas una de estas era que la película se desarrollara en una prisión y entre otras a las cuales el estudio le mostró su apoyo. Debido a esto, Fincher creyó que se le daría libertad creativa en el proyecto, pero estaba muy equivocado. El rodaje de Alien 3 es probablemente el rodaje más caótico en toda la saga de Alien, ya que el primer día de filmaciones Fincher contaba con solamente 19 páginas del guión y lidiaba con muchas diferencias creativas con los productores. A pesar de todo esto, David Fincher trabajó con otro guionista en secreto mientras rodaba y filmaba, mientras escribían y rodaban al mismo tiempo escenas a espaldas de los mandamases del estudio. Este compromiso con la película le valió el respeto de todos en la producción, aunque cuando terminó el rodaje estaba por comenzar la postproducción, Fincher fue despedido, ya que los directivos querían control creativo y total para la edición de la película. Con lo que ellos no contaban es que David Fincher había filmado las tomas de tal manera que era imposible que en la sala de edición se hicieran cambios sin que se estropeara la película, los planos o la narrativa que ya se había impuesto con estos. Para esta tercera entrega, una vez más regresó Sigourney Weaver, quien ahora cobró 5 millones de dólares y también obtuvo un puesto como productora. La película tuvo una campaña de marketing a mayor escala y mucho mayor que las dos anteriores. La película contó con un presupuesto de 50 millones y recaudó 159 millones, lo cual ya no significaban ganancias tan grandes como en las dos películas anteriores, pero que sí todavía les había dejado algo de dinero, aunque sí nada en comparación con las dos anteriores, que contaban también con un menor presupuesto. Recordemos que la primera película contó con un presupuesto de 11 millones de dólares, la segunda con 18 y esta tercera se elevó hasta los 50 millones de dólares. Y todas recaudaron una cantidad similar y es por eso que esta tercera parte ya no recaudó tanto como las dos anteriores. Otro punto donde decayó fue en la crítica, ya que tampoco fue tan favorable como en las dos anteriores. A pesar de todo, se confirmó una cuarta película que llevaría por nombre Alien: La Resurrección. En 1990 hubo muchos cambios en los puestos directivos del estudio 20th Century Fox y pues con nuevos directivos fue cuando se dio luz verde para producir esta cuarta película. Se contrató a un guionista y no era nada más y nada menos que Joss Whedon, y que si les suena este nombre es porque es quien se encargó de las primeras dos películas de Los Vengadores. Igualmente él las dirigió y las escribió, aunque antes en los 90 hizo esta película de Alien. Escribió un primer borrador sin Ripley, ya que si vieron la tercera película pues sabrán por qué no estaba contemplada, aunque los productores después le exigieron que se le incluyera en la película. Nuevamente, Sigourney Weaver fue contactada y ella se mostró interesada con el cambio en que se le daría al personaje de Ellen Ripley, y para esta cuarta película ahora cobró un sueldo de 11 millones de dólares y un crédito de coproductora. En el elenco también se encontraba Winona Ryder, quien en ese entonces era una de las actrices más grandes y que más gente llevaba a un cine en los años 90. También otro de los coprotagonistas era Ron Perlman.
El nuevo director para esta cuarta película fue Jean-Pierre Jeunet, que si lo ubican es también el director de Amélie, y en esta ocasión al director sí se le dio libertad creativa, siempre y cuando no exagerara y excediera el presupuesto acordado originalmente. En esta ocasión, los principales problemas del rodaje eran que el director no hablaba inglés y dependía completamente de un traductor para comunicarse con todo el equipo y con todos los actores y con todo el involucrado en esta película. También hubo un conflicto entre Joss Whedon y Jeunet, ya que al tener tanta libertad creativa, el director hizo cambios al guión, modificó muchos aspectos que ya estaban establecidos en el guión de Whedon, a lo cual al guionista no le pareció y no estuvo nada contento durante toda la producción, pero el que siempre tuvo el apoyo del estudio fue Jeunet y Joss Whedon no pudo hacer nada. La película se estrenó en 1997 y recaudó $161 millones, contando con un presupuesto de 75. Fue justo la recaudación para que no fuera considerada un fracaso en taquilla. Y pues bueno, después de esto todavía se tenían planes para una quinta película, pero después hablaremos un poco más sobre ello. Donde sí fue un fracaso total esta cuarta parte fue en las críticas, tanto especializadas como en los fans, que terminaron muy desilusionados y que ya no estaban tan contentos con el rumbo que estaba tomando la franquicia de Alien. Bueno, aquí terminamos con las 4 películas principales de la saga en orden cronológico. Las 4 películas que fueron estrenadas entre el año de 1979 y 1996, y por un rato se quedó así la saga. Después vinieron unos crossovers, unas precuelas y más recientemente una película más nueva, pero nosotros nos vamos a ir rapidísimo a un corte y regresando les vamos a estar platicando sobre estas películas que nos faltan sobre la franquicia Alien. Nosotros volvemos en un momento. Centuries, and yet this same pictogram was discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. We're all here because of a map you 2 kids found in a cave. Not a map, an invitation. From whom? Please tell me you can read that. Prometheus, are you seeing this? Whatever that probe is picking up, it's reading life form. What do you mean a life form? Oh, the head. They're changing. Changing into what? Moving? These things moving?
What is that? There's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Take us home! No, stop it! They won't give you home to go back to. Why is that door open? Cut it out! Cut it out! Big things have small beginnings. Are you sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Welcome to the Romulus Space Station. Those space kids are really creeps. What the hell is this? I don't know. What the fuck was that? Young? Stop playing around, man. Just get up. I'm not playing around, there's something in the water. What do you mean there's something in the No, water? there's just something in the fucking water. Run. Are you alright? Tomorrow. I don't know what to do. Whatever comes, we'll face it together. Let's go. Impact. Event in 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Cinefrecuencia. Estamos transmitiendo el día de hoy, 19 de agosto de 2024, en el programa de Cinefrecuencia de Aliens, dedicado a esta saga de terror, ciencia ficción, acción, que es una de las sagas más populares dentro de la cultura popular y del cine. Y pues ya estuvimos repasando las 4 películas principales, las 4 películas originales dentro de la saga, protagonizadas por Sigourney Weaver. Y ahorita nos vamos a ir más por las precuelas, los spin-offs y la nueva película Alien Romulus. Pero antes de eso, también quería comentar que después del estreno de Alien, La Resurrección en 1996, todavía se tenían planes para una 5ª película de esta saga, aunque la mala recepción de Alien 4 hizo que los planes para esta entrega prácticamente se vinieran para abajo. Pero había una persona que sí estaba muy interesada en formar parte, y no era nada más y nada menos que James Cameron, quien había escrito ya un guión, pero él no la iba a dirigir. Había escrito el guión precisamente para que fuera
Ridley Scott quien dirigiera esta quinta película y así regresaran los dos directores principales o los primeros dos directores de esta saga. Incluso Ridley Scott se mostraba interesado y también Sigourney Weaver lo estaba, pero todo se fue para abajo cuando Fox decidió hacer un crossover en su lugar con otra IP de una saga de un alienígena asesino. Estoy hablando de Alien contra Depredador y la idea de este crossover surgió de la serie de cómics de los años 80 del mismo título, Alien contra Depredador, y fue en el 2004 que se estrenó la primera película, en la cual contaba la historia de un grupo de exploración que investigaba una pirámide oculta en la Antártica. Y pues es aquí donde ese grupo de exploración se encuentra con las dos razas de alien, tanto depredadores como aliens, que están teniendo su propia pelea y ellos quedan en medio de este conflicto. La película recibió malas críticas, pero fue un éxito, ya que tenía un presupuesto moderado de $100 millones, pero recaudó 250 millones. Lo cual, pues obviamente fue considerado un éxito en taquilla y le dio pie a una secuela estrenada en 2007. Esta secuela estuvo a cargo de Greg y Colin Sturz, pero es más de lo mismo, de un grupo de humanos. Bueno, más bien aquí ya todavía se va todavía muchísimo a mayor escala. Llegan aliens y llegan aliens más bien a la Tierra. Hay un solo depredador que tiene que estar peleando contra todos ellos. Hay un híbrido entre alien y depredador, el cual fue conocido en la cultura popular como el Predalien, pero pues prácticamente son películas más de bajo presupuesto, ya casi tirándole a películas de serie B, y ninguna de estas dos películas es considerada dentro del canon ni de Alien ni de Depredador. Esta segunda parte fue destrozada por la crítica y el estudio desistió de hacer crossovers, a pesar de que todavía había dejado un poquito de ganancias. Pero fueron debido a estas cancelaciones que se dio paso para entrar a una nueva etapa dentro de la saga. Después del desastre de Alien contra Depredador, Fox quería volver al tono más serio de la saga y optaron por realizar una precuela de Alien, el octavo pasajero, contando nuevamente con el director Ridley Scott. Se le propuso la idea a Ridley Scott y el director aceptó. Y retomó la idea que tenía para Alien 3, que ya habíamos mencionado antes, la cual consistía en explicar y explorar el origen de los xenomorfos. Ridley Scott originalmente solamente estaba interesado en producir la película, aunque el estudio amenazó con cancelarla si es que él no la dirigía. Al final terminó aceptando el rol de director y productor. La película fue protagonizada por Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, entre otros, y el rodaje comenzó en 2011. Esta precuela más o menos va sobre una pista que reciben la humanidad acerca de sus orígenes, y lo cual lleva a un grupo de exploradores al espacio exterior, donde deben liberar una terrible batalla para salvar el futuro de la raza de la humanidad, ya que encuentran una especie de alienígena que no son los aliens que ya conocemos, que estarían amenazando a la humanidad prácticamente. En la película nos explican más o menos un poquito los orígenes de algunos de los monstruos. Todavía no serían como tal los atrapacaras ni el xenomorfo, pero sí te dan las pistas más o menos de cómo podrían haber sido sus orígenes. La campaña de marketing fue algo esencial, ya que era la primera película de la saga que no llevaba Alien en el título, y el estudio temía a que la gente se confundiera o no supiera que formaban parte de la misma saga. Finalmente, Prometeo se estrenó en 2012 y recaudó poco más de $400 millones, contando con un presupuesto de 130. La película fue un éxito y generó buenas críticas en su mayoría, aunque algunos de los fanáticos quedaron disconformes
con que todavía no se presentaban como tal a los xenomorfos o a los atrapacaras, los alienígenas principales de la saga en general, ¿no? Después de todo esto se dio luz verde a una secuela de Prometeo con Ridley Scott nuevamente de regreso en la silla del director. Para esta secuela, Ridley Scott quería una película nuevamente sin xenomorfos y enfocándose únicamente en el personaje del androide de Michael Fassbender. El estudio no estaba del todo de acuerdo con esto y le solicitó a Ridley Scott que regresaran los xenomorfos y prácticamente se lo impuso, ¿no? Para contentar a los fanáticos que no habían quedado tan felices con la precuela anterior. La producción de Alien Covenant se realizó sin muchas complicaciones y el elenco de esta nueva entrega estuvo conformada por Michael Fassbender, Katherine Watson, Billy Cottrop, Danny McBride, Demian Bichir, Guy Pearce, entre otros. La trama de esta secuela de Prometeo nos cuenta un poco sobre unos años después de los sucesos finalizados de los sucesos de Prometeo. Hay una nave que es una nave de colonización cuya misión es llegar a un planeta nuevo y precisamente colonizarla. En la nave van puras parejas y antes de que lleguen a su destino reciben una señal de auxilio, por lo que la nave despierta a la tripulación y deciden explorar un planeta que les queda de paso, que tiene las mismas características del planeta al que iban, y creen que sería muchísimo mejor y más factible habitar ese planeta que al que iban originalmente. Lo que no tenían en cuenta es que aquí se encuentra el androide de la película anterior, quien está haciendo unos experimentos medio macabros, y pues todos terminan siendo víctimas de los aliens y los xenomorfos. Alien Covenant se estrenó en 2017 y recaudó $240 millones con un presupuesto de casi 100 millones. Si más bien no fue un fracaso, no fueron ni de cerca las ganancias esperadas por parte de 20th Century Fox. Y pues fue por esto que prácticamente se vieron comprometidos los planes para futuras entregas siguiendo esta serie de precuelas. Durante la producción de Alien Covenant se filtraron artes conceptuales de una posible quinta película de la saga original. No una precuela más, sino una secuela a Alien, la Resurrección, que contaría nuevamente con Sigourney Weaver, quien estaba interesada en volver y creía que sería una idea interesante para darle ahora sí un cierre digno al personaje de Ellen Ripley. Al poco tiempo, Ridley Scott confirmó que esta idea sí se estuvo desarrollando durante un tiempo y que él iba a servir como productor para que alguien más la dirigiera. Aunque después del fracaso de Alien Covenant, esta película se canceló y nunca vio la luz. Finalmente, después de todo este problema, 20th Century Fox fue vendido a Disney. Disney consigue los derechos de muchas IPs que venían con el estudio, entre ellas Alien, y se planteaban hacer nuevos proyectos, entre ellos una serie de televisión para FX y una nueva película dentro del universo. Años después nos damos cuenta de que esta nueva película no sería una continuación a la cuarta parte, no sería una continuación a las precuelas, no sería una película que nada que ver con el universo, sino que sería una película que estaría ambientada entre los sucesos de la primera película, Alien el octavo pasajero, y de la secuela Aliens. Esta película finalmente está siendo estrenada, se estrenó el fin de semana pasado, es su primer fin de semana ya en cines y lleva por nombre Alien Romulus, la cual es la entrega más actual que sirve como intercuela. Para esta película vuelve Ridley Scott no como director, sino que como productor, y quien se encarga de la dirección de la película es el uruguayo Fede Álvarez, director de películas de terror como No Respires y la más reciente película de Evil Dead, estrenada el año pasado en 2023.
La película principalmente busca volver a los orígenes de la saga, o sea que volver más al horror que provocó la primera película, Alien el octavo pasajero, y alejarse un poco más de la acción, que era un estilo que ya se estaba viendo muchísimo más en las películas a partir de Aliens prácticamente hasta Alien Covenant. La película nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que llegan a saquear los restos de una nave abandonada solo para encontrarse atrapados en ella, ya que el motivo de que esta nave esté abandonada es que está infestada de un xenomorfo. Y pues ahora a ellos les tocará huir de esta nave. La película se estrenó el jueves pasado y solamente en su primer fin de semana ya recaudó $100 millones después de tener un presupuesto de tan solo $80 millones, un presupuesto muy moderado para lo que es ya una película blockbuster hoy en día. Ahorita prácticamente ya casi ya recuperó lo que costó hacerla. Es su primer fin de semana. Si bien los 100 millones todavía no significan ganancias, lo más probable es que sí sea una película exitosa y que con los próximos fines de semana siga aumentando más y más la recaudación. Y pues obviamente si es un éxito, lo más probable es que sí dé paso para una secuela más, ya sea también una intercuela. Esto es algo que creo que las franquicias que ya tienen varios años, ya tienen como su historia y que ya no saben muy bien cómo por dónde continuar, están haciendo. Ya también lo estamos viendo con la franquicia de Saw, la franquicia del juego del miedo, con Saw X, que se estrenó el año pasado, que es esta película que está ambientada entre Saw 1 y Saw 2 específicamente. Y me parece que este año, y si no es este año, el año que viene, se estrenará Saw 11, que será secuela de Saw 10, pero que todavía será precuela de Saw 2. Entonces ahí más o menos ya, para todos los seguidores de esta saga, sí saben muy bien dónde se están ambientando estas películas. Para los que no, ya puede ser un poquito más complicado adentrarse a estas nuevas franquicias. Pero bueno, yo vi Alien Romulus apenas el fin de semana. Y pues a modo de reseña rápida, sin dar muchos spoilers, puedo decir que sí es una película que recuerda mucho a Alien, el octavo pasajero, que en lo personal es mi favorita dentro de la saga. Sí te recuerda muchísimo al sentimiento del horror y al suspenso de esa primera entrega. Creo que yo la parte que más disfruté de la película es precisamente ya una vez que sale el xenomorfo y que empieza a cazar a los, pues sí, a los personajes de turno. Pues creo yo que es lo mejor de la película, son los xenomorfos en su máximo esplendor. Algo que yo aprecié muchísimo de Alien Romulus es que se decidieron enfocar los efectos visuales a unos efectos prácticos y no abusar del CGI y de la generación de imágenes y efectos visuales por computadora, ya que siempre lo práctico le da muchísimo mayor realismo a lo digital. Por ahí hay también, sin entrar en spoilers, hay un personaje que está hecho con CGI y ese sí sería prácticamente mi única queja en el apartado visual. Pero pues la música, la cinematografía, los efectos visuales, el xenomorfo cuando sale, todo se ve hermoso y todo te da, bueno, y hacen un ambiente de terror que hay partes en las que sí te tiene al borde del asiento. Los personajes, especialmente el personaje de Kylie Spain y de Isabela Merced, son los dos personajes que más disfruté. A pesar de que, pues sí, es una película de terror, te la saben vender muy bien. Y sus dos personajes, creo yo que, igual y si no tienen tanta profundidad, son personajes fáciles con los quienes puedes empatizar. Y pues las hacen, en su caso, Kylie Stenfield, una muy buena protagonista, y una muy buena actriz secundaria, Isabela Merced, quien creo yo que tiene la mejor parte
de la película, la mejor escena de suspenso. No les quiero spoilear mucho, pero hagan de cuenta que se está escondiendo el personaje de Isabela Merced del Alien, y para mí esa fue la escena con mucha mayor tensión y que más disfruté. Tuve yo un pequeño problemita con ya el final de la película, pero pues no puedo hablar mucho de eso sin entrar en spoilers, así que pues prácticamente les puedo decir que es una película que sí me gustó. Creo yo que sí esperaba un poco más de esta película. En su caso creo que puede ser porque le tenía muchas expectativas, pero es una muy buena opción para que las nuevas personas que no conocen mucho de esta saga se adentren a la saga, o para quienes son aquellos de la saga original, es un muy bonito recuerdo a la película original. Quiero ver si ya no se me pasa nada. Pues sí, prácticamente sí la recomendaría ver. No creo que es la mejor película dentro de la saga, tampoco es la peor, por mucho hay otras que son por mucho peores que Alien Romulus. Pero bueno, si quieren ahí ver algo relacionado al terror, es una muy muy buena opción, y pues un muy buen sentimiento de nostalgia también hacia esta saga tan popular y que tantas películas nos ha entregado, entre ellas unas muy buenas, otras pues hay normalillas y otras que sí no volvería a ver yo nunca más en mi vida. Pero bueno, nosotros ya nos estamos acercando al final de este programa. Les agradezco mucho por sintonizarnos como siempre, si hasta que nos estén viendo o escuchando en vivo, o aunque no sea en vivo después en YouTube, en Facebook, en Twitch. Les agradezco mucho por siempre estar ahí para apoyar a Cinefrecuencia. Agradezco yo también mucho al equipo de producción de Congelarte Studios, a Josué que está en controles siempre ayudándonos, y a Feria Yoni que ahorita están dándole una renovación a las redes sociales de Congelarte Studios. Ahí los pueden seguir, están en TikTok, en Instagram y en Facebook como Congelarte Studios. Vayan a checar el nuevo plan de redes sociales que tienen porque se ve que viene muy muy bien. También síganos a nosotros, a Cinefrecuencia. Estamos en Instagram como @cine.frecuencia.tol. Nosotros nos estamos despidiendo por el día de hoy, pero nos vemos el jueves con Melissa para hablar de los estrenos y las recomendaciones de este fin de semana. Muchísimas gracias por todo, que tengan muy buena tarde. Yo me despido. Bye. Esto fue Cinefrecuencia, un espacio para hablar sobre películas, series, los mejores estrenos y todo lo relacionado con el séptimo arte. Cinefrecuencia, con Joaquín Reyes.